¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video voy a resolver la tarea 4 para que puedan revisar qué tienen bien, qué tienen mal, que puedan resolver sus dudas y corregir sus errores. Ok, vamos a empezar porque esta tarea está algo larga. Entonces, primer ejercicio de la tarea, ejercicio 60, me dice que un calorímetro contiene 75 gramos de agua a 16,95 grados Celsius. Dentro de este se colocó una muestra de 93,3 gramos de hierro a 65,58 grados Celsius. La temperatura final del sistema fue de 19,68 grados Celsius. Calculé la capacidad calorífica del calorímetro y me dan el calor específico del agua y me dan el calor específico del hierro. Ok, bueno, para resolver esto tenemos que usar la ecuación que ya vimos sobre, en este tema de calorímetros, que la cantidad desprendida en la reacción, cantidad de calor desprendida en la reacción va a ser igual a la cantidad de calor absorbida por el calorímetro más la cantidad de calor absorbida por el agua, por la solución. Cantidad de calor absorbida por el agua. Ok, entonces para no tener que estar escribiendo tanto, voy a abreviar esto. Al calor absorbido por el calorímetro le voy a poner QC del calorímetro. Al calor absorbido por el agua le voy a poner Q agua. Y la cantidad de calor desprendida en la reacción es el calor que libera el hierro. Cuando estamos poniendo el trozo de hierro que está a 65 grados dentro del agua, tiene mayor temperatura que el agua, va a ceder calor hacia, hacia el agua y hacia el calorímetro. Entonces el hierro va a desprender calor, lo voy a llamar QH del hierro, y como está desprendiendo calor, acuérdense de la convención que hemos visto de los signos, va a llevar un menos porque desprende calor la reacción. En este caso la reacción es solo esa transferencia de calor. Y esta cantidad que cede la va a absorber el calorímetro y el agua. Ok, bueno, tenemos esta ecuación y yo quiero encontrar la capacidad calorífica del calorímetro. Por otra parte, nosotros sabemos ya que el delta T es igual a temperatura 2, temperatura final menos temperatura inicial. Ojo eso. Y sabemos que el calor del hierro, el calor que va a transferir el hierro va a ser igual a la capacidad calorífica del hierro por la masa del hierro por el cambio de temperatura del hierro. Ojo aquí, con el cambio de temperatura del hierro, ahorita vamos a ver que va a estar al revés que el del agua, porque el hierro está bajando su temperatura y el agua va a estar aumentando su temperatura. Es por eso que hay que tener cuidado con estos signos. Sabemos que el calor que el agua va a absorber va a ser igual a la capacidad calorífica del agua, el calor específico del agua, perdón, por la masa de agua, por el cambio de temperatura del agua. Y sabemos que el calor que va a absorber el calorímetro va a ser igual a la capacidad calorífica del calorímetro más, multiplicado por el cambio de temperatura del calorímetro. Y yo lo que quiero encontrar en este problema es esta capacidad calorífica. Entonces hay que sustituir estas tres de aquí, en esta ecuación de acá, y despejar
la capacidad calorífica. Ok, vamos haciendo eso. Entonces, primeramente voy a despejar este calor del calorímetro. Voy a sumarlo a ambos lados de la ecuación. Más calor calorímetro, perdón, a restarlo. Menos calor calorímetro. Del lado derecho, este se hace 0, se elimina. Me queda que perdón. No. Quiero despejar el calor del calorímetro. Entonces voy a restar el calor del agua a ambos lados de la ecuación. Entonces, calor del agua con menos calor del agua se hace 0. Me queda calor del calorímetro es igual a menos Q del agua menos Q del hierro. Más para que quede más cómodo, lo voy a reescribir. Calor del calorímetro es menos Q hierro menos Q agua. Ahora sí voy a sustituir estos aquí. Entonces tengo que calor del calorímetro es igual a menos calor específico del hierro por la masa del hierro por el delta T del hierro menos el calor específico del agua por la masa del agua por el delta T del agua. Esto es igual a menos calor específico del hierro, me lo dieron arriba, es 0.444 joules sobre gramo por grado Celsius. Masa del hierro, me la dieron arriba, es 93.3 gramos por delta T. La temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí es donde hay que tener cuidado. En este caso, el sistema final es el que va a tener la misma temperatura. Y el sistema va a ser el hierro más el agua. Entonces, la temperatura inicial del hierro, temperatura 1 del hierro, es igual a 65.58 grados. La temperatura final del sistema va a ser la temperatura final del hierro, que es cuando se estabiliza todo a 19.68 grados. 9.68 grados. Por otro lado, para el agua, la temperatura inicial del agua, el agua inicia a 16 grados, 16.95 grados Celsius, y la temperatura final del agua es la que se alcanza cuando se alcanza el equilibrio térmico, que es este mismo 19.68, 19.68 grados Celsius. Y de la misma manera, la temperatura del calorímetro, la temperatura inicial del calorímetro es la misma que tiene el agua, 16.95 grados Celsius, y la temperatura final del calorímetro es la que se alcanza una vez que el hierro se dio todo su calor, que es esta temperatura de 19.68 grados Celsius. Entonces, con esas es con las que voy a calcular los delta T de cada uno de los elementos. En este caso el hierro, el agua y el calorímetro. Ok, bueno, ya que aclaramos eso, entonces sí, el delta T del hierro es temperatura final menos temperatura inicial. Ya vimos que la temperatura final del hierro es la de 19.68 grados Celsius, que es la que se alcanza cuando se dio todo su calor, menos la temperatura inicial, que es 65.58 grados Celsius. Luego, esto le vamos a restar el calor del agua, capacidad calorífica del agua, me la dieron, 4.184 joules sobre gramo por grado Celsius, por 75 gramos de agua, que me dieron ese dato también, por el cambio de temperatura del agua, que la temperatura final es 19.68, como ya vimos, y la temperatura inicial, como ya vimos, es 16.95. Y bueno, hay que hacer estas operaciones.
del primer término vemos que gramos se cancela con gramos y grados Celsius se cancela con grados Celsius. Me quedan joules, me queda menos, perdón, menos, y este de acá, esta cantidad también es negativa, me va a dar más. En todo caso, metemos esto a la calculadora, menos 0.444 por 9.3 por 19.68 menos 65. Meto eso a la calculadora y me da más 1901.42 joules. Esto es de esta parte de aquí. Y del otro término, este de acá, menos, y meto esto a la calculadora, 4.184 por 75 por 19.68 menos 19.95 y me da 856.67 joules. Y el calor que gana el calorímetro va a ser igual a la suma de estos dos. Hago la suma y esto me da 1044.75 joules. Ok, entonces ya saqué el calor del calorímetro. Recordemos que el calor del calorímetro es igual a capacidad calorífica del calorímetro por el delta T. Yo quiero conocer esta. Entonces, pues voy a sustituir. Entonces, el calor del calorímetro es capacidad calorífica por delta T. Es igual, delta T del calorímetro es igual a 1044.75 joules. Para despejar la capacidad calorífica voy a dividir entre delta T del calorímetro ambos lados de la ecuación para obtener que capacidad calorífica del calorímetro es 1044.75 joules entre delta T del calorímetro, es decir, esto es igual a 1044.75 joules entre el delta T, ya es temperatura final menos temperatura inicial. Ya vimos que para el calorímetro la temperatura final es 19.68 grados Celsius menos la inicial que es 16.95 grados Celsius. Hago esta división, 1044.75 dividido entre 19.68 menos 16.95 y me da que la capacidad calorífica del calorímetro es 382.69 joules por grado Celsius. Este es el resultado del problema 60. Esta es la capacidad calorífica del calorímetro. Ok, bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 64. Y me dicen, se utilizó un calorímetro tipo vaso de café con una capacidad calorífica de 472 joules por grado Celsius para medir el calor que se desprende cuando las soluciones acuosas siguientes, ambas al inicio a 22.6 grados Celsius, se mezclan. Es decir, tenemos dos soluciones y las mezclamos. Tenemos 100 gramos de solución que contiene 6.6 gramos de nitrato de plomo y tenemos 100 gramos de solución que contiene 6 gramos de yoduro de sodio. La temperatura final es de 24.2 grados Celsius y supongo que el calor específico de la mezcla es igual al calor específico del agua. Esta es la reacción en la que se desprende este calor. Y me dice, calcule el calor que se desprende en la reacción y calcule el delta H de la reacción en las condiciones del experimento. Es decir, este delta H de la reacción es el delta H para la ecuación química balanceada. Este es el delta H para la ecuación química balanceada. El primer inciso voy a calcular el calor que se desprende con estos gramos de sustancia. Y en el segundo inciso lo voy a calcular para los moles que hay en la ecuación química balanceada. Ok. Entonces vamos a comenzar con el inciso A.
En inciso A, pues comenzamos de la misma manera que anteriormente. Vimos ya que en este tipo de reacciones, la ecuación que utilizamos es que el calor desprendido dividido por la reacción es igual a cantidad de calor absorbido por calorímetro más cantidad de calor absorbido por la solución. Esto lo voy a abreviar como este de aquí lo voy a llamar delta Q, este de aquí lo voy a llamar QC del Q calorímetro, calor del calorímetro, y este de acá lo voy a llamar QS, que es el calor absorbido por la solución, para escribir más abreviada la ecuación. Como es calor desprendido, voy a ponerle el menos, porque recuerden que para calor desprendido nos tiene que quedar como cantidad negativa. Le voy a poner ese menos para que sea consistente y eh, me queden las unidades correctas. Y esto va a ser igual a Q calorímetro más Q solución. Entonces sabemos que Q calorímetro es igual a capacidad calorífica del calorímetro por el delta T del calorímetro, y Q solución es igual a capacidad, el calor específico del agua, perdón, por la masa de solución por el delta T de la solución. Es el calor específico del agua porque me dijeron que lo puedo utilizar acá. Ok. eh, Vamos a sustituir. Tengo que menos delta Q es igual a capacidad calorífica del calorímetro por el delta T, calorímetro, más calor específico del agua por la masa de solución y por el delta T de la solución. Y vamos a sustituir los valores. La masa de la solución, si se fijan acá, me dicen que tengo 100 gramos de solución de una sustancia más otros 100 gramos de solución de la otra sustancia. Entonces la solución completa son esos 100 gramos más 100 gramos, o sea, en total 200 gramos. Esta de aquí son 100 gramos más 100 gramos, porque es la masa total de solución que tengo en el calorímetro. Ok, menos delta Q es igual, capacidad calorífica del calorímetro, me la dieron ya, es 472 joules por grado Celsius. El delta T, recordemos que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final del calorímetro son los 24.2 grados Celsius cuando se alcanza el equilibrio térmico, y la temperatura inicial es la misma que tenía el agua al inicio también, que es 22.6 grados Celsius. Más calor específico del agua, ya me lo dieron, 4.184 joules por gramo por grado Celsius. Por masa de solución, son 200 gramos, como ya vimos, es la masa completa. Por el delta T, temperatura final de la solución, ya me dijeron que es 24.2 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que me dieron el dato, que es 22.6 grados Celsius. Ok, metemos esto a la calculadora, vemos que grados Celsius se elimina con grados Celsius, me quedan joules aquí, y del otro lado, gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, me quedan también joules acá. Meto esto a la calculadora y el primer término es 755.2 joules y el segundo término es 1338.88 joules. Entonces me queda que menos delta Q es igual a 2094.08 joules. Como se está desprendiendo calor, era por eso que era importante poner este menos.
multiplico por menos 1 ambos lados de la ecuación y que me queda que el cambio de calor, la liberación de calor es menos 2094.08 joules. Si no pusieron este menos aquí, para este ejemplo en particular, sí se puede, sí les va a dar el resultado, pero que habría que indicar que el delta Q es igual a 2094.08 joules. Si no le pusieron el menos, habría que indicar con palabras que es calor desprendido. Desprendido. Se indicaron así, si no tiene menos, pero indicaron con palabras que es calor desprendido, pues estaría correcto. Ok, pero de forma más para manejar siempre las mismas notaciones, esto sería lo más adecuado para evitar después confusiones con los signos. Esto sería lo más adecuado. Entonces, bueno, en estos temas, como ya se habrán dado cuenta, hay que estar bien abusados con esto de los signos, si se desprende o se absorbe calor, para no cometer errores. Ok, entonces ese es el calor que se desprende en la reacción con las cantidades que me dieron, con los 6.62 gramos de, de nitrato de plomo y con los 6 gramos de yoduro de sodio. Entonces, ahora en el inciso B queremos conocer el delta H de la reacción, es decir, cuánto calor se libera con los moles que hay en la reacción química balanceada. Inciso B, delta H de reacción es igual a cuánto. Es decir, esto es el delta H para la ecuación química balanceada. Yo conozco las cantidades, conozco delta H para las cantidades específicas del problema. Conozco delta H para las cantidades que me dio el problema. Y entonces hay que convertir las cantidades de reactivo a unidades de mol. Primer paso, voy a convertir cantidades de reactivo a unidades de mol. Y voy a volver a escribir aquí abajo la ecuación química balanceada para no tener que estar subiendo hasta arriba. PbNO3, 2 en solución acuosa, más 2NaI en solución acuosa, me da PbI2 sólido, más 2NaI3 en solución acuosa. Ok. Entonces, por un lado, las cantidades de reactivo que tengo son 6.62 gramos de PbNO3, 2. Y por otro lado, el otro reactivo que tengo es 6 gramos de NaI en solución acuosa. Yo tengo estas cantidades en gramos, las quiero en moles. Las quiero en moles para saber cuántos moles de cada sustancia tengo en la reacción tal cual me la dio el problema. Y después de eso tendría que ver cuál es el reactivo limitante. Una vez conociendo el reactivo limitante, ahora sí puedo conocer los moles de reacción. Entonces vamos paso a paso. Primero vamos a encontrar estas cantidades en número de moles. Recordemos que masa molecular es igual a masa entre número de moles.
Y si despejo de aquí, número de moles es igual a masa entre masa molecular. Entonces con esto voy a calcular el número de moles. Voy a necesitar hacer una tablita de los elementos y la masa atómica de cada uno para calcular la masa molecular. Para el lado izquierdo tengo plomo, tengo nitrógeno y tengo oxígeno, cuyas masas atómicas son 207 gramos por mol, son 14 gramos por mol, son 16 gramos por mol. Y del lado derecho tengo sodio y yodo, cuyas masas son 23 gramos por mol y 127 gramos por mol. Estas están, bueno, como pueden ver, están redondeadas. La masa molecular del PbNO3 es igual a, de plomo tengo 207 más, tengo 2 veces nitrógeno, 2 veces 14 más, tengo 2 por 3, o 6, 2 por 3, 6 veces oxígeno. 6 veces 16. Esto es igual a 331 gramos por mol. Del lado derecho tengo que la masa molecular de NaI es igual a 1 por 23 más 1 por 127. Y esto es igual a 150 gramos por mol. 150 gramos por mol. Entonces ya tengo las masas moleculares, puedo calcular el número de moles con esta fórmula en rosa que tengo ahí. Entonces, para este caso, N, la masa que me dio el problema, eran 6.62 gramos, dividido entre 331 gramos por mol. Hago esta división y me da que N es igual a 0.02 mol de PbNO3, 2. Las unidades, pues puedo ver, tengo gramos entre mol. Esto es igual a tener gramos entre 1 dividido entre gramos entre mol. Y medios con medios van abajo, extremos con extremos van arriba. Y gramo con gramo se elimina, me queda mol, que es lo que tengo aquí. Para el lado derecho, las unidades va a ser lo mismo, va a pasar lo mismo con las unidades. En este caso tengo 6 gramos de sustancia divididos entre 150 gramos sobre mol de masa atómica. Esto es 0.04 mol de NaI. Entonces ya tengo los moles que intervienen en la reacción tal cual me la dieron. Entonces, como les adelanté, había que calcular, encontrar el reactivo limitante. Encontrar el reactivo limitante. ¿Por qué lo tengo que encontrar? Porque el delta H que conocemos, el delta H que calculé en el inciso A, es el calor liberado cuando se consume uno de los dos reactivos. No sé cuál de los dos reactivos se está consumiendo primero con las cantidades que me dieron. Las cantidades que me dio el problema son estas dos. Reaccionaron, pero no sé cuál de los dos se está consumiendo primero. Por eso tengo que saber cuál es el reactivo limitante. El delta H que conocemos es el calor liberado cuando se consume uno de los dos reactivos que tenemos. Hay que determinar cuál se consume primero. ¿Cuál reactivo se consume primero? Entonces, para eso voy a calcular el reactivo limitante. Voy a volver a escribir la ecuación química balanceada. PbNO3
solución acuosa, más 2 NaI, solución acuosa, reaccionan para formar PbI2 sólido más 2 NaNO3 en solución acuosa. Ok, bueno, para encontrar el reactivo limitante, en la ecuación química balanceada, veo que por cada mol de PbNO3, 2, por cada mol de esta sustancia, se consumen 2 moles de NaI por cada mol de PbNO3, se consumen 2 mol de NaI. Es decir, lo puedo escribir como que 1 mol de NaI equivale a 2 mol de, perdón, al revés, 1 mol de 2 equivale a 2 moles de NaI. Si hago esta división, me queda que se consume medio mol, 1 entre 2 es 0.5, se consume 0.5 mol de PbNO3 por cada mol de NaI. La proporción, esta es la proporción en la ecuación química balanceada. Esta es la proporción que tenemos en la ecuación química balanceada. La proporción que tengo en el experimento, en los datos que me dieron, proporción con los datos que nos dieron, son los moles que nosotros calculamos, este de aquí y este de aquí. Los moles que nosotros calculamos es que con las cantidades en gramos que me dieron, lo voy a subir poquito, es que por 0.02 mol de PbNO3 tengo 0.04 mol de NaI. Entonces la proporción del experimento, la proporción de los datos que nos dieron es 0.02 mol de PbNO3 por cada 0.04 mol de NaI. Y si hacemos esta división, vemos que 0.02 entre 0.04 también es un medio, también es 0.5. Tengo 0.5 mol de PbNO3, 2 por cada mol de NaI. Lo que quiere decir aquí, lo que quiere decir esto es que, si se fijan, pues tengo las mismas proporciones tanto en la ecuación química balanceada como las cantidades en gramos de sustancias que me dieron en el problema. Lo que quiere decir esto es que no hay reactivo limitante, o que puedo considerar ambos reactivos, cualquiera de los dos reactivos, como el reactivo limitante. No hay reactivo limitante. Puedo considerar cualquiera de los dos. Puedo considerar cualquiera de los dos como reactivo limitante. Ok. Entonces, como no hay reactivo limitante, pues nos simplifica las cosas. Puedo escoger cualquiera de los dos como reactivo limitante. Lo que sé hasta ahora, sé que el calor que calculé, los menos 2094.08 joules que se desprende esta cantidad de energía por ya sea 0.02 mol de PbNO3 o por 0.04 mol de NaI. Como
como están en la proporción ideal, en la proporción de la reacción química balanceada, puedo usar cualquiera de los dos. Puedo usar el de arriba. Sé hasta ahora que se desprenden 2094 joules de calor cuando se consumen 0.02 mol de PbNO3 2. Entonces, cuando se consume esta cantidad de sustancia, se desprende esta cantidad de energía. Entonces, hay que convertir de mol. Yo quiero saber la cantidad de energía que se desprende de reacción, delta H de reacción. Recordemos que es lo que me pide el problema. Entonces, yo tengo mol de PbNO3, hay que convertir a mol de reacción. Convertir de mol de PbNO3 2 a mol de reacción. Recuerden que mol de reacción me refiero a las cantidades de moles que hay en la ecuación química balanceada. Entonces, ¿cómo saco eso? Con la ecuación química balanceada. Recuerden que en la ecuación química balanceada, un mol de PbNO3 equivale a un mol de reacción. 2 moles de NaI equivale a un mol de reacción. Un mol de PbI2 equivale a un mol de reacción. Y 2 moles de NaNO3 equivale a un mol de reacción. Entonces, escogí como reactivo limitante este de aquí porque pues un mol de esta sustancia equivale a un mol de reacción y me ahorro cálculos. De cualquier manera podríamos haber utilizado también el NaI. No importa. Entonces, como ya vi, mi factor unitario es que un mol de PbNO, a ver, NO3 2 equivale a un mol de reacción. Entonces, mi delta H de reacción es igual a menos 2094.08 joules por entre 0.02 mol de PbNO3 2 y lo multiplico por este factor unitario para convertir a mol de reacción. Un mol de PbNO3 2 equivale a un mol de reacción. Entonces hay que hacer esa operación. 2094 entre 0.02 por 1 entre 1. 1 entre 1 es 1, entonces básicamente nomás es 2094 entre 0.02. Mol de PbNO3 2 se cancela con mol de PbNO3 2 y me va a quedar joule por mol de reacción. Hago la división y esto me da menos 104.704 joules por mol de reacción. Y pues en kilojoules hay que dividir entre 1000. Kilojoule es igual a 1000 joules. Y me quedaría delta H de reacción es igual a menos 104.704 kilojoules por mol de reacción. Y bueno, este sería este ejercicio 64. Este sería la cantidad de calor que libera la reacción con las cantidades que me dice la ecuación química balanceada. El inciso A era la cantidad de calor que liberaba la reacción con las cantidades en masa que me daba el problema. Ok, bueno, ese fue ejercicio 64, bastante largo. Vamos a pasar al que sigue. Ejercicio 21. Ejercicio 21. Ok, me dice que la metilhidracina se quema con tetróxido de dinitrógeno en los motores de control de vuelo de los vehículos espaciales. Y la reacción que ocurre en esa combustión es esta de aquí.
Me dice, las dos sustancias se encienden al contacto en forma instantánea, produciendo una temperatura de llama de 3000 Kelvin. Y la energía que liberan, perdón, la energía que liberan por 0.100 gramos de CH6N2 a presión atmosférica constante, luego de que los productos se enfrían, es de 25 grados Celsius, es de 750 joules. Y me dicen que hay que calcular el delta H de reacción como está escrita, es decir, el delta H con las proporciones de la ecuación química balanceada. Y después me piden calcular cuántos kilojoules se desprenden cuando se producen 87 gramos de nitrógeno. Entonces yo sé, bueno, me dan primero la energía que se produce con 0.100 gramos de CH6N2 se consume, y de eso tengo que calcular cuánta energía se produce cuando se consumen las cantidades que tengo aquí. Y luego en el inciso B tengo que calcular cuánta energía se produce cuando se están produciendo 87 gramos de nitrógeno. Ok, entonces vamos paso por paso. Inciso A, me piden calcular el delta H de reacción. El delta H de reacción, recordemos, es cambio de entalpía por mol de reacción. Como ya mencioné, sería la energía producida con las cantidades que me dice la ecuación química balanceada. Yo conozco la energía con las cantidades que me dio el problema, entonces hay que hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que se desprenden 750 joules de calor por cada 0.100 gramos de CH6, N2, o de otra forma podemos escribir esto para no decir con palabras que se desprende. El cambio de entalpía es menos 750 joules por 0.100 gramos de CH6N2 líquido. Esto es lo que sé hasta el momento. Sé que se desprende esta cantidad de energía. Hay que convertirla a Joule por mol de reacción. Es decir, yo tengo Joule por gramo de CH6N2 y hay que convertir a Joule por mol de reacción. Entonces, para convertir a Joule por mol de reacción, primeramente tengo que convertir de gramos a mol de CH6N2, convertir de gramos de CH6N2 a mol, y después de eso convertir a mol de reacción. Entonces son esos dos pasos que tengo que hacer, primero a mol y después a mol de reacción. Ok. Entonces, para convertir de gramos a mol, de gramo a mol de sustancia, sé que la masa molecular es igual a masa entre número de moles, que el número de moles es igual a la masa entre masa molecular. Ya hemos despejado muchas veces esa, lo voy a hacer en un solo paso para ahorrar un poco de tiempo. Y pues hay que hacer nuestra tablita, elemento y masa atómica, para calcular la masa molecular del CH6N2. ¿Qué elementos tengo? Tengo carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pues con la tabla periódica, este vale 12 gramos por mol, este vale 1 gramo por mol, y el nitrógeno vale 14 gramos por mol.
de forma redondeada. Eh, la masa molecular es igual a 12, tengo un solo nitrógeno, pero un solo carbono, más 6 hidrógenos, 6 por 1, más 2 nitrógenos, 2 por 14. Hago esta operación, 12 más 6 más 28, y me da 46. 46 gramos sobre mol. Esta es la masa molecular. Y aquí ya tengo la masa molecular. Para ahorrarme un paso, puedo usar la masa molecular como factor unitario y convertir esto a joules por mol de sustancia, que es lo que voy a hacer. Entonces el delta H es igual a menos 750 joules por cada 0.100 gramos de CH6, CH6N2. Y voy a utilizar la masa molecular como factor unitario de conversión. Tengo que 46 gramos de CH6N2 equivalen a un mol de CH6N2. Entonces hago esta operación. 750 entre 0.100 multiplicado por 46. Gramos de CH6N2 se cancelan con gramos de CH6N2 y me van a quedar moles de CH6N2. Hago esta operación y me da menos 345.000 joules por mol de CH6N2. Puedo convertir a kilojoules para ahorrarme los ceros. Divido entre 1000. Un kilojoule equivale a 1000 joules. 345.000 entre 1000 me da menos 345 kilojoules por mol de CH6N2. Entonces, el delta H es esta energía, menos 345 kilojoules por cada mol de CH6N2 que se consume. Ahora hay que convertir a mol de reacción. Convertir a mol de reacción. Para eso hay que utilizar un factor unitario adecuado para hacer la conversión. Ese factor unitario, pues, lo saco de los coeficientes de la ecuación química balanceada. Aquí tengo un mol de CH6N2 equivale a un mol de reacción. 5 cuartos de mol de N2 O4 equivale a un mol de reacción y así sucesivamente. Cada uno de los coeficientes de cada elemento, de cada compuesto, equivale a un mol de reacción. Nosotros estamos usando la primera sustancia, muy sencillo, un mol de esta sustancia equivale a un mol de reacción. Entonces, ese va a ser el factor unitario. Un mol de CH6N2 equivale a un mol de reacción. Ok. Y bueno, entonces, el delta H de reacción va a ser igual a los menos 345 joules por mol de CH6N2 líquido multiplicado por el factor unitario para convertir a mol de reacción, que un mol de CH6N2 equivale a un mol de reacción. Entonces, mol de CH6N2 se cancela con mol de CH6N2 y me queda delta H de reacción. 345 por 1 entre 1 es 345. Entonces me queda menos 345, estos son kilojoules, menos 345 kilojoules sobre mol
de reacción. Y este sería el inciso A. La energía que se libera con las cantidades que me dice la ecuación química balanceada es esta de aquí. Esta es la energía liberada con las cantidades de la ecuación química balanceada. Y luego el inciso B me piden calcular la cantidad de energía delta H cuando se producen 87.5 gramos de nitrógeno. Entonces, bueno, ahora tengo que hacer el procedimiento es lo mismo, pero al revés. Ahora conozco energía por mol de reacción. Hay que convertir a energía por mol de N2 y luego hay que convertir a energía por gramos de, multiplicarlo por los gramos de, convertirlo a energía por gramos de N2 y después multiplicarlo por los gramos de sustancia que me dicen. Entonces, tenemos delta H de reacción. Hay que convertirlo a kilojoules por mol de N2. Luego hay que convertirlo a kilojoules por gramo de N2 y luego hay que multiplicarlo por los 87.5 gramos de N2. Ok, entonces vamos haciendo todos esos pasos. Voy a mover un poquito esto. Entonces, primero, de mol de reacción a mol de N2. Hay que encontrar un factor unitario. Para ver el factor unitario hay que ver la ecuación química balanceada en el término de N2. Entonces, como ya mencioné en el inciso anterior, un mol de reacción equivale a un mol de cada una de estas sustancias. En el caso del N2 que me estoy pidiendo, 9 cuartos de mol de N2 equivalen a un mol de reacción. Ese va a ser mi factor unitario. Lo voy a regresar por acá abajo. Entonces, mi factor unitario es que un mol de 9 cuartos de mol de N2 es igual a un mol de reacción. De forma alternativa, recuerden que con los moles de reacción los puedo también escribir al revés, los factores unitarios. Un mol de reacción equivale a 9 cuartos de mol de N2. Depende de cuál me convenga, cuál necesite para hacer la conversión. Entonces, delta H por mol de N2 va a ser igual a la energía que ya conozco, menos 345 kilojoules por mol de reacción, multiplicado por el factor unitario. Quiero eliminar mol de reacción, entonces mol de reacción va arriba. Mol de reacción equivale a 9 cuartos de mol de N2. Hay que hacer esta operación. Menos 345 entre 9 cuartos. Mol de reacción con mol de reacción se elimina. Y me queda menos 153.334 kilojoules por mol de N2. Por cada mol de N2 que se produce, se liberan 153 kilojoules de energía. Hay que convertir de mol de nitrógeno a gramos de nitrógeno. Convertir de
mol de N2 a gramo de N2. Entonces, necesito la masa molecular del nitrógeno. Elemento, masa atómica, N, y este es 14 gramos sobre mol. La masa molecular del N2 es igual a 28 gramos por mol. Y esta la voy a utilizar como factor unitario de conversión. 28 gramos por mol. Entonces, el delta H en unidades de gramo de N2 va a ser igual a menos 153.334 kilojoules por mol de N2 multiplicado por el factor unitario que saco de la masa molecular. Un mol de N2 equivale a 28 gramos de N2. Hago esta operación, 153.334 entre 28, mol de nitrógeno con mol de nitrógeno se elimina y me queda menos 5.47 kilojoules por gramo de N2. Es decir, por cada gramo de nitrógeno que se está produciendo, se están liberando 5.47 kilojoules de energía. Y finalmente, el calor desprendido en la producción de 87.5 gramos de N2, pues va a ser esta cantidad multiplicada por los 87 gramos. Entonces van a ser los 87.5 gramos de N2 multiplicado por la cantidad de energía que se desprende por cada gramo de N2 y los joules por cada gramo de N2 y gramo de N2 con gramo de N2 se elimina, solo me queda energía. 87.5 por menos 5.47 me da menos 478.625 kilojoules. Y esta sería la respuesta. Cuando se producen en esa reacción 87.5 gramos de nitrógeno gaseoso, entonces se liberan 478.625 kilojoules de energía. Ok, ese sería el resultado de este ejercicio número 21. Vamos a pasar al ejercicio número 16. Ejercicio número 16. Me dice, el metanol CH3OH es un combustible eficiente con un índice de octano elevado que puede obtenerse a partir de la hulla e hidrógeno. Y bueno, aquí tenemos esta ecuación de combustión, esta ecuación química balanceada de la combustión del metanol. Y me dice, inciso A, encuentre el calor que se desprende cuando 115 gramos de metanol se queman en exceso de oxígeno, es decir, que el reactivo limitante es el metanol. Cuando se queman 115 gramos de metanol, ¿cuánta energía se desprende? Y luego me piden calcular cuál es la masa de oxígeno que se consume cuando se desprenden 925 kilojoules de calor. Y yo tengo la energía que se desprende por mol de reacción, tengo la energía que se desprende para los coeficientes de la ecuación química balanceada. Entonces, para el inciso A, yo quiero conocer la cantidad de calor que se desprende cuando quemo 115 gramos de metanol. Entonces es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio pasado. Inciso A, conocemos delta H de reacción. Hay que convertir a kilojoule
por mol de CH3OH y luego convertir luego a kilojoule por gramo de CH3OH y finalmente esa cantidad multiplicarla por los 115 gramos consumidos. Multiplicar por 115 gramos de CH3OH. Entonces, son los mismos pasos que hicimos anteriormente. Convertir de mol de reacción a mol de sustancia, luego convertir de mol de sustancia a gramo de sustancia y luego multiplicar por los gramos que se consumieron para obtener la cantidad. Entonces, primero, mol de reacción a mol de CH3OH. Ok, necesitamos un factor unitario de conversión que sacamos de la ecuación química balanceada. Un mol de CH3OH equivale a un mol de reacción. Entonces, bastante sencillo. Para este caso, equivalen lo mismo. Un mol de reacción equivale a un mol de CH3OH. Entonces, tengo que delta H por mol de CH3OH va a ser igual a la energía que ya conozco, menos 764 kilojoules por mol de reacción multiplicado por mi factor unitario, un mol de reacción arriba, que es lo que quiero eliminar con el mol de reacción de abajo, equivale a un mol de CH3OH. Mol de reacción con mol de reacción se elimina, menos 764 por 1 entre 1 es lo mismo, menos 764 kilojoules, pero ahora me queda por cada mol de CH3OH. Luego hay que convertir de mol de CH3OH a gramo de CH3OH. Para eso voy a necesitar la masa molecular para utilizarla como factor unitario de conversión. Los elementos del compuesto y su masa atómica. Tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Este vale 12, este vale 1 y este vale 16. Entonces la masa molecular del CH3OH es igual a un carbono, tengo 12, más 4 hidrógenos, 3 aquí y 1 aquí, 4 hidrógenos, 4 por 1, más un oxígeno, 16. Estos los sacan de su tabla periódica y calculamos esta masa molecular. 12 más 4 más 16 es igual a 32 gramos sobre mol. Esto lo voy a utilizar como factor unitario de conversión. Entonces el delta H por gramo de CH3OH va a ser igual a menos 764 kilojoules por mol de CH3OH multiplicado por el factor unitario que saco de la masa molecular. Un mol de CH3OH equivale a 32 gramos de CH3OH. Hago esta operación, 764 por 1 entre 32. Mol con mol se elimina y me queda que esto es igual a menos 23.875 kilojoules por gramo de CH3OH. Y finalmente,
Eso quiere decir que por cada gramo de metanol que se consume se liberan 23 kilojoules. Y finalmente calculo el calor desprendido en la combustión de 115 gramos de metanol. Entonces eso van a ser los 115 gramos de CH3OH multiplicados por los menos 23.875 kilojoules por cada gramo de CH3OH. Gramo de CH3OH se cancela con gramo de CH3OH y esto me da igual a menos 2745.6 kilojoules. Es decir, cuando se queman 115 gramos de metanol, se liberan 2745 kilojoules de energía. Ok, pasamos al siguiente inciso. Siguiente inciso, inciso B. Conocemos que el delta H de reacción es igual a 764 kilojoules por mol de reacción. Primero, como ahora me están pidiendo la masa de oxígeno que se consume para obtener, me están pidiendo masa de O2 igual a cuánto, se, cuando se liberan 25 kilojoules. Entonces, conozco la cantidad de calor que se libera por mol de reacción. Primero tengo que convertir a mol de oxígeno. Convertir de mol de RXN a mol de O2. Luego hay que convertir a kilojoule por gramo de O2. Y luego calcular la masa. Luego calcular masa de O2. Entonces, básicamente es el mismo proceso que anteriormente. Ok. Convertir mol de reacción a mol de O2. Hay que sacar el factor unitario. Para no regresarme hasta arriba, recuerden que en la ecuación química balanceada teníamos, bueno, si voy a moverme hasta arriba, para calcular el factor unitario de conversión de mol de reacción a mol de oxígeno, utilizamos este coeficiente. 3 medios de mol de oxígeno equivale a 1 mol de reacción. Lo que es lo mismo, 1 mol de reacción equivale a 3 medios de mol de oxígeno. Entonces, ese va a ser mi factor unitario de conversión. 1 mol de reacción equivale a 3 medios de mol de O2. Entonces, delta H por mol de O2 va a ser igual, delta H por mol de O2 va a ser igual a delta H de reacción, menos 764 kilojoules por mol de reacción, multiplicado por el factor unitario. 1 mol de reacción equivale a 3 medios de mol de O2. Hago la operación. Mol de reacción con mol de reacción se elimina. Menos 764 entre 3 medios me da menos 497.334 kilojoules por mol de O2, por mol de oxígeno gaseoso. Ok, ya tengo eso. Ahora hay que convertir a gramo
de O2. Tengo mol de O2, hay que convertir a gramo de O2. Tengo el elemento, que es el oxígeno. Tengo la masa atómica, que es 16 gramos por mol. Entonces la masa molecular de oxígeno es igual a 16 por 2. 16 por 2 es igual a 32 gramos sobre mol. Y ese factor, esa masa molecular la voy a utilizar como factor unitario para convertir a energía por gramo de oxígeno. Entonces tengo delta H, ahora la quiero en gramo de O2, va a ser igual a menos 497.334 kilojoules por mol de O2, lo multiplico por el factor unitario, un mol de O2 equivale a 32 gramos de O2. Mol de O2 con mol 2 se elimina, menos 497 entre 32 me da menos 15.54 kilojoules por gramo de oxígeno gaseoso. Esta es la cantidad que se libera por cada gramo de oxígeno que se consume. Y luego tengo que calcular masa que se consume para liberar 925 kilojoules. Entonces la masa que se consume para liberar esa energía va a ser igual a la energía 900 menos 925 kilojoules, porque se está liberando en los 925 kilojoules, multiplicada por un factor unitario que voy a sacar de aquí. Yo quiero que me quede masa, entonces tengo que, por cada gramo de O2, por cada gramo de O2 se liberan 15.54 kilojoules de energía. Lo acomodo de esta forma para que las unidades de kilojoules se eliminen y me queden al final unidades de gramo de oxígeno, que es lo que quiero. Ok, 925 entre 15.54 me da 59.52. Es decir, para liberar 925 kilojoules de energía, tengo que consumir 59,5 gramos de oxígeno. Y ese sería el resultado del inciso B. Y todavía nos faltan varios ejercicios. Ok, vamos al que sigue. Ejercicio 17. Ejercicio 17. ¿Cuánto calor se libera cuando 0.113 moles de sodio reaccionan con exceso de agua según la siguiente reacción? Y bueno, pues hay que hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Tenemos kilojoule por mol de reacción. RXN, hay que convertirlo a kilojoules por mol de sodio, kilojoules por mol de Na, y luego multiplicar por los moles de Na. Multiplicar por los moles de Na. Entonces, para convertir de mol de reacción a mol de Na, necesito un factor unitario que saco del coeficiente. Un mol de reacción va a equivaler a 2 moles de Na. Este coeficiente de aquí. Un mol de reacción equivaldría a 2 moles de agua, un mol de reacción equivaldría a un mol de H2 y un mol de reacción equivaldría a 2 moles de NaOH. Pero a mí el que me interesa ahorita es este de aquí, porque quiero calcular delta H por mol de Na. Delta H por mol de Na es igual a el delta H por mol de reacción, menos 368 kilojoules por mol de reacción, multiplicado por este factor unitario de aquí, que me dice que un mol de reacción equivale a
2 mol de Na. Ok, entonces mol de reacción se elimina con mol de reacción. 368 entre 2 me da menos 184 kilojoules por mol de Na sólido. Y el calor desprendido por 0.113 mol de Na va a ser lo siguiente: 0.113 mol de Na lo voy a multiplicar por la cantidad de calor que se desprende por cada mol de Na, que es el delta H que calculé arriba. Esto lo multiplico por menos 184 kilojoules que se desprenden por cada mol de Na. Entonces, cuando se consumen 100.113 mol, voy a tener que mol de Na con mol de Na se eliminan. Multiplico 0.113 por menos 184 y obtengo menos 20.8 kilojoules. Entonces, cuando se consumen 0.113 moles de Na, se liberan 28 kilojoules de energía. Y ese sería el ejercicio 17. Bastante sencillo. Vamos a pasar al ejercicio 28. Ok, bueno, todavía nos falta el ejercicio 28, el 32 y 28, 32, 34 y 38, y pues me estoy quedando ahorita sin tiempo, entonces voy a parar este video aquí y en un segundo video voy a poner los ejercicios que nos hacen falta del 28, 32, 34 y 38. Los vemos en el siguiente video.